Y así iniciamos el programa del día de hoy, dándole gracias, honra, gloria y alabanza a nuestro hermoso Dios, a nuestro precioso Señor y Salvador. Damos gracias a Dios por un viernes más donde podemos estar agradecidos, viernes 24 de octubre, dándole toda nuestra alabanza, toda la exaltación que solamente Él merece. Una mañana y una semana llena de bendiciones y de buenas noticias también. Así es que les bendigo a cada uno de ustedes ahí hoy. Les doy gracias por su sintonía, le doy gracias porque siempre está con nosotros en su programa Agradecido, el programa de los viernes. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque solamente Él merece que nosotros rindamos nuestra vida delante de su trono y que todos los días dispongamos nuestro corazón para hacer su preciosa voluntad y el vivir y estar confiados en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, dice segunda de Tesalonicenses 3:16. Así es que podemos estar tranquilos, podemos estar confiados y recibir esa paz que necesitamos usted y yo para poder continuar todos los días de nuestra vida, depositando nuestra confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios y bendecimos su nombre. Bendecimos su nombre porque Él es grande y poderoso. Las semanas anteriores hemos estado viendo y estudiando un poquito lo que es la serie Reyes, ¿verdad? Instrumentos de Dios o enemigos del pueblo. Y cada una de esos reinados han traído mucha enseñanza, muchas lecciones importantes para que nosotros podamos aplicarlos a nuestro diario vivir. No solamente imitando lo que ellos han hecho bien y tomando para nuestro saco todas aquellas cosas que vemos que son contrarias a la voluntad de Dios. Hemos tenido reyes buenos, pocos. Hemos tenido reyes malos, bastantes. Y hemos también visto personajes muy malos que no simplemente eran reyes, sino que ejercían cierta influencia alrededor o en el entorno de esos reyes, ¿verdad? Vemos cómo en estos reinados ven involucradas las esposas de los reyes, hablando de lo que es Jezabel, viendo también a Atalía, ¿verdad? Que era hija de Jezabel y Acab, que era también la esposa de Jorán, ¿verdad? El hijo de Josafat. Y así mismo hemos visto muchas cosas. Vemos también a Atalía, ¿verdad? Esa abuela malvada que cuando ve que su hijo Josías muere, va y trata de usurpar el trono, matando a todos los descendientes del rey. Y después de eso, vemos cómo el sacerdote Joiada y su esposa Josabad guardan o esconden por unos años, casi 6 años, al rey que iba a suceder a Ocosías, ¿verdad? Que tenía que estar en lugar de Atalía, a Joás, ¿verdad? Después hemos visto muchos personajes, muchas estrategias de parte de Dios para su pueblo, indicaciones que siempre van dirigidas a la obediencia y a la santidad del pueblo de Dios. En fin, hemos aprendido bastante. La semana anterior tuvimos al rey Usías o Azarías también, que empezó bien y terminó mal. El poder y la prosperidad fue el detonante para que trajeran su ruina, tomándose atribuciones que no le correspondían como rey, violentando las responsabilidades de los sacerdotes del templo del Señor. Y es peligroso cuando nosotros vemos cómo esos reyes, cuando se han consolidado, cuando ya se sienten pochotones, como decimos por acá, ellos se creen invencibles y creen que pueden hacer y deshacer a su antojo. Y vemos cómo el Señor tiene su orden perfecto, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los personajes de esas historias. En el caso de el rey Usías o Azarías dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, se rebeló contra Dios, sobrepasó los deberes y responsabilidades que tenía él como rey. Entró al templo y quiso ofrecer sacrificio delante de Dios. Y cuando los sacerdotes le dicen, no señor, usted no tiene esa facultad en este momento, eso se extralimita de sus deberes y responsabilidades como rey, poniéndolo en buenas palabras, ¿verdad? Y entonces en ese momento el Señor hiere a Usías o Azarías con lepra. Debido a eso, su hijo Jotán,
Jotán tiene que ejercer el reinado como representando a su padre, ¿verdad? Él era el que se encargaba de gobernar el palacio y de hacer las cosas que correspondían como rey. Después vemos cómo él muere, ¿verdad? Él muere y entonces ahora sí, Jotán empieza su reinado. En el libro de Segunda de Reyes 15, 32, 38 y Segunda de Crónicas 27, del 1 al 9, viene la historia de este rey. Es importante que veamos las dos referencias para unificar un solo mensaje, porque muchas veces hay detallitos que no se dicen en un libro, pero que si lo vemos en el otro libro, en el de Crónicas, complementamos un pensamiento y sabemos y tenemos una idea principal, una idea central, ¿verdad? Dice 2 Reyes 15, 32 a 38, el reinado de Jotán. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Y su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Es común ver cómo estos reyes empiezan en muchos casos haciendo las cosas adecuadas, agradables, y de un pronto a otro comienzan a darse permisitos en cuanto ven que su reino y el respaldo, ¿verdad? Empieza a darse, entonces es cuando se le sube a la cabeza. Jotán edificó la puerta más alta de la casa de Jehová, ¿verdad? Y después ahí dice, en lo que estamos leyendo de Reyes, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Si nos vamos a Segunda Crónicas, nos van a decir un poquito más acerca de este rey Jotán. Nos dice la misma información de los años, el tiempo que reinó, y dice en el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que habían sido hechas por Usías su padre, salvo que no entró al templo de Jehová, que no entró al santuario de Jehová. Y aquí, si nosotros leemos solamente esta versión o esta porción de Crónicas, uno se queda como con la duda, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué fue que no entró? ¿Será que no esto? ¿Será que no lo otro? Y muchas veces cuando nosotros vemos solamente una parte de la historia, podemos caer en generar ideas o enseñanzas que no son acorde a la voluntad de Dios, porque no están como complementadas, ¿verdad? Como que no hay un algo que hace falta. Jotán trató de no entrar al santuario de Jehová, tal vez para evitar el error que cometió su padre, ¿verdad? Querer ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él, ¿verdad? Porque debido a eso fue que su padre recibió la lepra. Dice, e hizo lo recto, salvo que no entró al santuario de Jehová. Muy bien. Entonces vamos a continuar con Jotán, porque si no nos vamos a quedar otra vez con Usías o Azarías, y ahí se nos empieza a hacer un embrollo. Dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El pueblo continuaba corrompiéndose. Y edificó ciudades en las montañas, construyó fortalezas y torres. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron a los hijos de Amón en aquel tiempo 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercer año. Así que Jotán se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y este versículo lo busqué en diferentes versiones porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho como decía, y preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. En la versión PDT, Jotán dice, Jotán se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir al Señor con su Dios. Y la versión TLA dice en el versículo 6, y como Jotán se comportó como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. Podemos tomar en cuenta y lección para nosotros esa decisión, esa convicción de que Jotán decidió, se preparó y tomó la firme decisión y determinación
de hacer lo que le agradaba a Dios, de seguir a Dios, de estar delante de Dios y hacer lo correcto. Dice, los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y después dice que cuando él murió, quedó reinando Acaz, su hijo de Jotán y nieto de Uzías o Azarías. Lamentablemente hemos visto que son muy pocos, son escasos los ejemplos de buenos reyes, de instrumentos de Dios. La mayoría de los reyes han sido enemigos del pueblo. Entre los buenos, por decirlo así, tenemos a Asa, a Josafat y ahora tenemos también a Jotán. Y hay otros dos que vamos a ver en el transcurso de los viernes. Creo que vamos a ver uno y después vamos a ver a otro. Así es que no se pierda los programas y si se siente un poquillo atrasado lo que estamos hablando, vaya a YouTube en el canal que se llama Agradecidos, programa Agradecidos CR, y ahí usted va a encontrar una playlist que es de solamente esta serie de reyes. Entonces así usted puede ir en orden y así va al día, por decirlo así. Dice 2 Crónicas 28, reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además, para ponerle más, hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón, hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de Dios. Imagínese usted, qué tremendo. Después de tener un padre que hizo las cosas correctas, vemos este hijo que salió un poquito como contrario, salió más a su abuelo que a su papá, ¿verdad? Dice que también, debido a eso, el Señor lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros y los llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel. Imagínense, contra Peca también cayó. Y también dice aquí, fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortandad, porque Peca, hija de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y es que no podemos nosotros jugar con Dios, por decirlo así. Dios no tomará por inocente al culpable. Y sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también sabemos que Dios es un fuego consumidor, que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él es el que nos da a nosotros su perdón y Él es el que no tiene por inocente al culpable, como dice Nahum 1:3. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando muchas veces decimos, es que fulano de tal anda haciendo esto y esto, pero es que hay que entenderlo, porque que la familia, que la situación económica, que las épocas y las ondas y las modas de estos tiempos, hay que entenderlo, que bueno, cuidado, cuando nosotros tratamos de justificar al impío y condenar al justo, ojo, ojo y ojo, porque ambos son igualmente abominación a Jehová. Dice también que en el tiempo de este muchachito, Acaz, los hijos de Israel tomaron cautivos a sus hermanos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas. Y después de eso se llevaron el botín para Samaria. Entonces había ahí un profeta que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando estaban entrando a Samaria. Y él les dijo, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Como dicen. Entonces se levantaron unos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonaán, Berequías, hijo de Mesilot, y Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Jadai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigan acá que esa gente,
no queremos aquí estos cautivos porque el pecado de Jehová estará con nosotros. Entonces mejor vean qué hacen con este montón de gente que ustedes traen como botín porque no los queremos aquí. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y los condujeron con asnos a los que estaban más debilitos y se los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel entonces, Acaz pidió a los demás reyes que le ayudaran, porque él había quedado, como dicen, desvalijado. Había quedado sin gente después de que le habían matado tantas personas, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria. Oiga usted, él, de la tribu de Judá, de los reyes del sur de Judá, le está pidiendo ayuda. ¿A quiénes? Al rey de los asirios, para que le ayudaran, porque también los edonitas habían venido y atacado a los de Judá, y entonces también se habían llevado otro poco de gente. Asimismo los filisteos se habían extendido por todas las ciudades, y tomaron también algunas de las aldeas en las que ellos habitaban, porque Jehová había humillado a Judá. ¿Por qué? Por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Entonces él buscó ayuda en el rey de Asiria, ¿verdad? Ve qué belleza, como por causa de una mala decisión de un líder, sufren muchas personas. Las consecuencias se dan cuando una persona toma malas decisiones. Y tal vez usted dice, no, es que es mi vida, yo hago esto y hago lo otro. Papito y mamita, aunque usted no lo crea, sus decisiones, sus malas decisiones, también afectan a su familia, también afectan a sus amigos, también afectan su entorno. Así es que tenemos que tener siempre mucha sabiduría a la hora de tomar buenas decisiones. Dice así, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. En lugar de ayudarle, más bien lo empobreció más. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y a los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. A pesar de que él estaba provocando la pobreza y la estrechez, la escasez en su pueblo, ese rey no le quiso ayudar. Y dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y vea lo que dijo Acaz, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también voy a ofrecer sacrificios a ellos para que me ayuden a mí. Vea usted. Ay, Dios, dice, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, Acaz tomó los utensilios de la casa del Señor, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová, hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, en todos los lugares altos, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así, obviamente, la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Y al final este muchachito no hizo mucho, solamente trajo ruina al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Judá, trayendo más bien pobreza y comenzando una ruina inclusive a la casa del Señor. Después más adelante vamos a ver cómo fue que Dios usó a Nehemías para que reconstruyeran todo ese montón de cosas que estos reyes han ido acumulando y deteriorando la casa del Señor. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en el sepulcro de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar el rey Ezequías. Vamos a subrayar aquí, muy importante. Reinó en su lugar el rey Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá,
Cuando comenzó a reinar este muchacho Ezequías tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y uno dice, ¿cómo fue? ¿Cómo es la cosa? Después de que Jotán hizo lo correcto, tuvo un hijo que se llamó Acaz, que hizo lo incorrecto. Y ahora este Acaz, que hizo lo incorrecto, tiene un hijo que se llama Ezequías y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vea usted qué importante, cuando alguien decide quebrar patrones, quebrar todas esas herencias que muchas veces traemos sobre nuestras espaldas y en las cuales muchas veces nos ligamos nosotros mismos, nos excusamos nosotros mismos. Cuando decimos, ay, es que yo tomo porque ella y mi familia todos toman. Ah, es que mira, yo fumo porque ella y mi familia todos fuman. Ah, mira, es que X persona le pega a la esposa o al esposo en muchos casos porque la mamá y los papás de ellos son así. No, señor y no, señora, como se los digo a ustedes muchas veces. Nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas y cuando nosotros cambiamos ese patrón de vida que traíamos antes de Cristo, empieza una nueva vida. No imitando los malos ejemplos de nuestros antepasados, sino sembrando buenas decisiones, buenas acciones en las futuras generaciones. Ese legado que nosotros vamos dejando a través de nuestro camino aquí por la tierra, que es eterno. Ese legado y ese camino en el cual usted y yo estamos todos los días de nuestra vida. Ezequías dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerdan? Porque hasta esa serpiente de bronce le estaban también rindiendo culto, rindiendo incienso los hijos de Israel. Y entonces él la llamó Nehustán, que significa pieza de bronce o chatarra. Y vea qué lindo lo que dice aquí de Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés. Y el versículo 7 dice, de Segunda de Reyes 18, dice aquí, vamos a ver, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, Ezequías prosperaba. Vea qué bonito, cómo él era respaldado por Dios, cómo él guardaba sus pasos delante de Dios y hacía todo lo correcto delante de Dios. Ya después viene aquí la historia de cómo viene la caída de Samaria. Salmanasar, hijo del rey de Asiria, fue a luchar contra Samaria y su ejército rodeó la ciudad en el 4º año del reinado de Ezequías, rey de Judá, que era al mismo tiempo el año 7º del reino de Oseas, del reino del norte. Acuérdense que son dos reinos. Simultáneamente, mientras unos están reinando en el rey del norte, hay otros que están en el reino del sur. Todo lo que fue de los reyes del norte, nosotros ya lo terminamos. Eso ya terminó y está en los capítulos anteriores. Ahora estamos haciendo una carrera contra el tiempo para terminar los reyes del sur. Pero vamos poco a poco, nada nos precisa. Lo importante es que aprendamos y que apliquemos. Dice, al fin del 3er año, Salmanasar capturó a Samaria y tomó posesión de la ciudad durante el año 6º del reinado de Ezequías. Vea usted, el rey de Asiria tomó presos a los israelitas, los llevó a Asiria y los deportó. Ahí está lo que es el exilio de los israelitas a Asiria. Esto sucedió, oiga, ¿por qué sucedió? No fue porque se les ocurrió, no. Eso fue una consecuencia que trajo la desobediencia durante años, durante advertencias que se le enviaban al pueblo y no hacían caso. Dice, esto sucedió así porque los israelitas no le hicieron caso al Señor, su Dios.
ni mantuvieron el pacto. No cumplieron tampoco con todo lo que se les había mandado por medio de Moisés su siervo, ni hicieron caso a lo que les enseñó, ni lo pusieron por práctica. Oiga, ellos fueron solamente oidores olvidadizos, pero no fueron hacedores de lo que se les había mandado a decir. También tenemos que tomar para nuestro saco, tomando nosotros lección en todas esas cosas. Todo lo que aprendemos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros hagamos tiene que reflejar que ahora nosotros somos nuevas criaturas y que nosotros estamos poco a poco y día a día yendo por el camino correcto. Alguien decía una frase que yo escribí por ahí que decía, oiga usted qué fuerte, agárrese de la silla, agárrese de la escoba por lo que le voy a decir. Decía la frase, tienen a Dios en sus bocas, pero en sus obras reflejan al diablo. Cuidado con lo que nosotros oímos y no hacemos. Y voy a repetir la frase, tienen a Dios en sus bocas, pero sus acciones tienen al diablo. Debemos de ser de una sola pieza, que nuestro hablar y nuestro decir coincidan, concuerden, se sintonicen con lo que nosotros decimos y que nuestros actos hablen por lo que nosotros decimos también. Viene Sennacherib, invade a Judá en 2 Crónicas 32 del 1 al 19 y también viene en Isaías 36 del 1 al 22. Asiria se prepara para tomar a Judá y durante el año número 14 de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, salió a atacar las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces el rey Ezequías le envió un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. He cometido un gran error, retírate y te pagaré un tributo que me impongas. Entonces el rey de Asiria le exigió a Ezequías que le diera 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le entregó toda la plata que estaba en el templo del Señor y la tesorería de la casa real. En aquel tiempo, quitó Ezequías el oro que cubría las puertas del templo del Señor. Y ese hermoso palacio que se había hecho en el tiempo de Salomón continuaba poco a poco deteriorándose. También quitó los postes de las puertas que él mismo había colocado y se los entregó al rey de Asiria. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? Pues el rey de Asiria envió un delegado, una delegación ante el rey Ezequías. Envió a 3 comandantes de los más importantes de su ejército. Envió a Tartán, a Rabsaris y a Rabsaces con un gran ejército para atacar al rey Ezequías en Jerusalén. Saliendo de Laquis fueron a Jerusalén y tomaron posiciones junto al acueducto, cerca del estanque superior en el camino del lavandero. Las palabras Rabsaris y Rabsaces son títulos oficiales de los asirios que se mencionan juntos en la Biblia, principalmente en 2 Reyes 18 y Isaías 36. Son enviados a Jerusalén como para amedrentar al pueblo de Judá, al rey Ezequías. La palabra Rabsaris significa eunuco o jefe y Rabsaces se refiere al rey de coperos o visir. La misión de ellos era intimidar a los habitantes y convencerlos que se rindieran, que ya no podían hacer nada, porque contra ellos ninguno de los reyes anteriores o los lugares cercanos habían podido resistirse. Todos ellos habían sido vencidos por el rey de Asiria. En consecuencia, ellos van y empiezan a hablarle al pueblo. Entonces llamaron al rey y le dijeron que trajeran a Ezequías, que viniera Ezequías porque ellos tenían un mensaje importante. El rey Ezequías envía, por decirlo así, dice, y salieron a atenderlo Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Sebna, y Joa, hijo de Asaf, que era secretario. El comandante en jefe le dijo, díganle a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey de Asiria. Y entonces empieza a darle un montón de preguntas, ¿verdad?
como para que el pueblo escuche y comience a amedrentarse por las preguntas que hace este señor. Y entonces empieza a decir así: ¿por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace tan solo con palabras? Como diciendo mucho bla 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 y no vemos hechos. Eso es lo que le estaba diciendo este señor comandante de parte del rey de Asiria al rey Ezequías. ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás ahora confiando en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, se hiere y traspasa la mano. Esto lo que él daba a entender era que el faraón, el rey de Egipto, los que se apoyaran iban igualmente a ser lastimados, iban a ser derrotados. Y dice en el versículo 22, y si me sales con eso de que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo que Ezequías ordenó quitar los altares y los santuarios de las colinas cuando les dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo deben adorar frente a este altar en Jerusalén? Ahora haz un tratado con mi Señor. Y él le dice qué montón de cosas le va a dar. Le va a dar caballos, le va a dar jinetes y toda la cosa. Dice, no vaya a rechazar la oferta del capitán, ¿verdad? ¿Crees que vine a destruir este lugar sin la ayuda del Señor? Pues el Señor fue el que me dijo que sube y destruye ese país. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joán le dijeron al comandante: por favor, háblenos en idioma arameo, pues nosotros tus siervos entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante les dijo: ¿acaso mi señor me mandó a hablarles solo a ustedes, a su señor y a ustedes? Entonces él decía: la gente que está también sentada por ahí tiene que escuchar. Él estaba tratando de intimidar no solamente al rey y a sus líderes o a sus comandantes, sino también a todo el pueblo. Y vea lo que les dice: no me mandó él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina. Él estaba claro, hablando y vociferando a grandes rasgos, ¿verdad? A todo volumen, lo que iba a pasar con Ezequías si no aceptaban rendirse ante el rey de Asiria. Les decía: hagan un pacto de paz, ¿verdad? Y podrán ustedes ir a la tierra y van a tener sus propias higueras, van a vender sus tierras, van a poder beber de su propio pozo. Les decía: ese será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país de grano, vino, pan y viñedos. Es una tierra donde fluye el aceite de oliva y también hay miel, y así podrán vivir y no van a morir. Él estaba ahí como si fuera un político, ¿verdad? Ofreciendo y ofreciendo con tal de que el pueblo de Judá se rindiera delante del rey de Asiria. Entonces les dice: pero no le hagan caso a Ezequías, quien trata de convencerlos diciendo: el Señor nos salvará. Y ahí empieza a decirles: ¿acaso les salvaron los dioses de tal lado y de tal lado? ¿Cómo pues el Señor podrá librar a Jerusalén de mí? Pero las personas, dice, el pueblo guardó silencio, mantuvo silencio. No le respondieron ni pío, ninguna palabra, ninguna. Porque el rey Ezequías les había dado la orden de que no respondieran nada, que se quedaran calladitos. Entonces ellos, ya que terminó el discurso de este señor, estos tres enviados de Ezequías, que eran Eliaquín, Seba y Joa, hijo de Asaf, se fueron a ver a Ezequías. Se presentaron ante él con sus vestidos rasgados y le contaron al rey lo que el comandante asirio les había dicho. Ante esta situación, dice aquí la palabra, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron, pidieron ayuda al cielo. Y es que qué importante que es, ante el ataque de tantas cosas que nos acechan, nosotros poder recurrir a la fuente primaria, a ese lugar donde nosotros encontramos nuestra victoria. Porque en nuestra vida muchas personas puede ser que nos traten de amedrentar, traten de menospreciar nuestra fe y puedan decir: no, es que usted dice que Dios le va a ayudar, pero ¿cómo le va a ayudar Dios si usted tal y tal cosa? Pero ¿cómo va a decir usted eso si ya la situación?
pero usted cree que va a caer el pan del cielo, pero ve, y ahí están esas voces ahí continuamente tomando ese montón de frases, ¿verdad? O conversaciones que muchas veces hacen y que intentan amedrentarnos. Pero al igual que Isaías y el rey Ezequías dice, pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que devolverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo lo asesinaron sus hijos. De este modo, el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás. Y dice, y Dios les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá. Y a partir de entonces su prestigio aumentó frente a las demás naciones. En base a todo eso, ¿qué hubiera pasado si Ezequías, en lugar de recurrir al Señor, va y se rinde? No hubiera podido ver y experimentar cómo la respuesta de Dios una vez más viene a su vida y le da la victoria, sin él mover un dedo. Nada completamente. Y eso es algo hermoso cuando nosotros podamos entender que nuestro Dios toma control delante de cualquier situación que nosotros podamos tener. Así es que no debemos de temer por las palabras que muchas veces escuchamos contra aquellas personas que tratan a veces o situaciones que tratan de quitarnos a nosotros la paz. Dice así: Jehová es el que inclina su oído y oye. Jehová es el que mira con agrado cada oración que nosotros hagamos delante de Él. Y es hermoso poder decir nosotros que el Señor nos escucha, que cada oración que usted hace tiene su respuesta, que cada una de las oraciones en las cuales usted viene delante de Dios, Él las escucha. No porque la respuesta todavía no se dé, no crea nunca que Dios no te escuchó, que Dios no lo escuchó. Él escuchó y Él está trabajando conforme a su preciosa voluntad. Él está trabajando conforme a su propósito, conforme a su plan. Y podemos entender que el Señor hará y dará la respuesta en el momento propicio. No es antes y no es después, es en el momento propicio, en el momento propicio. Así es que podemos estar confiados, como por medio de nuestro Dios, por medio de la oración sincera delante de Dios, Él actúa. Él actúa, así como lo hizo en este caso en Ezequías. Lo hizo, ellos vinieron junto con Isaías, hijo de Amós, a orar. Y Dios contestó. Como habrán otras ocasiones en que las personas hemos orado y Dios da la respuesta en un tiempo mediano o a largo plazo. Pero que Dios contesta, Dios contesta. Vemos como al final este señor Sennacherib, ¿verdad? Como Sennacherib dice que los hijos lo hirieron en la espalda y huyeron a la tierra de Agarat, y reinó en su lugar Esar-Hadón su hijo. Él quedó allá, del otro lado, ¿verdad? Después de todas estas cosas maravillosas, vemos cómo Ezequías se enferma y estuvo al borde de la muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo, oiga lo que le dijo: el Señor dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir y no vas a sanar. En otras versiones dice, pon tu casa en orden. Oiga, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vas a sanar. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró. Por segunda vez vemos aquí a Ezequías pidiéndole a Dios, orando a Dios. Y le dice, Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón. Y de hecho, he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Y otra vez, Dios le contesta a Ezequías en pocos minutos. Dice, antes de que Isaías saliera al patio, le vino a un mensaje del Señor. Y le dice, regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo,
que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor, agregaré 15 años a tu vida y salvaré a esta ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré la ciudad y lo haré por mí mismo y por la promesa que le hice a mi siervo David. Ezequías, por medio de esa oración, el Señor le extiende 15 años más de su vida. Ezequías le dice, pero ¿cómo voy a sanar yo? ¿Cómo voy a saber? Entonces después Isaías le da un remedio, le dice que haga una mezcla de higos, que la ponga sobre la llaga, y así Ezequías se recuperó. Ezequías le dice a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que al tercer día podré subir al templo del Señor? Entonces Isaías le dice, tendrás una señal del Señor de que efectivamente el Señor lo hará. ¿Quieres que la sombra se adelante 10 grados o que retroceda? Ezequías contestó, ves que Ezequías, ¿verdad? Ay, es tan humano como usted y como yo. Él, a pesar de ser un rey, de ser un líder, sigue siendo humano. Y siempre hay en ellos esas cualidades que a nosotros nos identifican. Y él le pide a Dios que le dé una señal de cómo saber si de verdad Dios va a hacerle algo. Igualmente, recordamos cuando Gedeón dice, bueno, si yo voy a ir a tal lado, que pase esto y esto. Y no contento con eso, dice otra vez, bueno, entonces que ahora sea al contrario. Y después otra vez, bueno, aquí Ezequías está como en lo mismo. Ezequías contestó, es algo sencillo que la sombra se adelante 10 grados, pero no que la retroceda. Entonces él está ahí como pensando. Entonces Isaías dice, qué muchachito, bueno, vamos a orar al Señor. Y él hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Acaz. Oiga usted, en el reloj de Acaz. Qué cosas, ¿verdad? Cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas. Si nos vamos a 2 Crónicas 32:24, la misma historia, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que se le había dado o hecho, sino que se enalteció su corazón. Oiga, esto nos dice ya en Crónicas. Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos no enaltecernos, no vanagloriarnos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que siempre le hemos dado y le demos al Señor, siempre, siempre, la gloria y la honra de todo lo que hacemos, de todos nuestros pasos. Ezequías era maravilloso ver cómo Dios le hablaba, cómo Dios hacía cosas hermosas con esa ternura de Dios, que tenía misericordia de Ezequías así como lo tiene con nosotros, que no nos envió un rayo así cuando diciendo, ay, qué muchacho que no aprende. No, Él tiene misericordia con usted como yo. Él hace que vengan cosas hermosas para nosotros. Vea lo que dice 2 Crónicas 32:39. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia para verificar la lectura. 2 Crónicas 32. Muy bien. Aquí toda la historia también está aquí puesta, muy bonita. Ve, aquí está la historia de Ezequías. Dice la celebración de la Pascua, las reformas religiosas. Y en el versículo 32, versículo 30, vamos a ver, vamos a buscar bien. Aquí ya empieza el otro. A ver. Es que Ezequías fue increíblemente maravilloso ver cómo Dios hacía cosas y le daba sabiduría a este hombre de Dios. Dice aquí, pero el rey Ezequías y el profeta hijo de Amós oraron sobre él y clamaron al cielo. El Señor envió. Bueno, esta es otra de las historias que quiero que
que hablemos ahorita, que hablemos de ahorita porque es importante también. ¿Cuándo? Se lo voy a decir cuándo. Vamos a ver, vamos a ver. Dice Ezequías, estábamos hablando de la muerte, de la enfermedad de este señor. Es que uno se queda ahí, comienza a ver y a ver y a ver, y encuentra tantas cosas en las cuales nosotros podemos aprender. Pero bueno, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Pero Azarías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón, vamos a subrayar aquí, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero, esos peros, ¿verdad? Que son muy importantes. Pero, ese pero hace la diferencia. Ese pero hace la diferencia. Pero después, Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para la plata, el oro, las piedras preciosas, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino, aceite, corrales para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Él edificó ciudades, adquirió rebaños y ganados en abundancia. ¿Saben por qué? Porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Dice segunda de Crónicas 32, 29. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gidón y las condujo al lado occidental de la ciudad. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aún en el asunto de los enviados de los gobernantes de Babilonia que le mandaron a él para investigar aquella maravilla por la cual había acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber qué era lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías, sus obras piadosas, están escritas en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de Reyes de Judá y de Israel. Ezequías durmió con sus padres y lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David y todo Judá. Y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y en su lugar reinó su hijo Manasés. Qué bonito, ¿verdad? Esas historias que terminan bien. Cómo Dios hace cosas hermosas y poderosas. Vamos a copiar esto por aquí. Ya le voy a decir. Le voy a decir algo también. No se vaya a perder esta parte, porque esta parte es importante. Y todo lo que hablemos nosotros de la palabra de Dios es importante. Puntos a recalcar. Voy a apuntar esto por aquí. ¿Cuántas enseñanzas hemos visto de estas personas? ¿Cuántas? Muchas. Tenemos mucho que aprender. Vamos a ver aquí cómo Dios le había dado cosas, pero un montón de cosas, sabiduría y todas estas cosas que Dios le dio. Vamos a ver. Ahora vamos a ir en una carrerita al libro de Isaías, que también viene una parte importante y que no quiero que usted la pase por alto. Esta Biblia es una Biblia nueva, ya tengo que conseguirla del otro año. Vamos a ver Isaías 38. Vámonos a Isaías 38. Vamos a ver, ¿no le pasa a usted que a veces tiene tantos separadores que se le hacen un enredo? Tengo muchos separadores por ahí, entonces se nos acomodan unos. Dice 38 del 1 al 22. Vamos a ver. Vea lo que dice aquí. En aquellos días es la misma historia que acabamos de leer en Crónicas. Y dice aquí, vamos a ver. Lo de la señal, sí, está trayendo una concordancia, como una confirmación de lo que acabamos de leer también en Crónicas. Y nos habla acerca de lo que Dios le decía. Vea qué lindo aquí se expande un poco más lo que le dice Ezequías. Dice, este es el escrito de Ezequías, rey de Judá,
cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Isaías 38, a partir del versículo 10 dice: yo dije a la mitad de mis días, he de entrar por las puertas del Seol, se me priva el resto de mis años. Dije, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor enrollé mi vida del telar, él me cortó. Del día a la noche acabas conmigo. Eso es lo que se nos expande un poquito más lo que dijo Ezequías en este momento. Entonces aquí viene un montón de todo lo que él habló, ¿verdad? Y dice aquí así, en el versículo 19, el que vive es el que te da gracias como lo hago hoy. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Entonces ahí Isaías le dice, ¿verdad? Le dice que hagan esa masa y todo lo que ya leímos en otro. Entonces esta historia tiene, además de los libros de los reyes y también de los crónicas, también podemos encontrar una historia más detallada, por decirlo, a grandes rasgos, si usted quiere profundizar en este reinado del rey de Ezequías. Qué bonito. Vamos a ver qué dice aquí, vamos a ver. Ando buscando algo que no lo tengo en mis apuntes, pero que yo sé que va a ser de bendición para usted también, pero no lo encuentro. Bueno, después se lo voy a mencionar. Vamos a ver. Aquí hay una parte que es lo que yo quería ver, que quería enseñarle a usted. Vamos a ver. No. Bueno, después de que Dios sana a Ezequías, continuemos, ¿verdad? Después de que Dios sana a Ezequías, dice que las personas, a ver. Vemos cómo vienen en aquel tiempo, dice, Merodach Baladán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió unas cartas y unos regalos para que Ezequías se recuperara, porque ellos se dieron cuenta de que se había enfermado, ¿verdad? Entonces dice que Ezequías recibió los regalos de los enviados de Babilonia. Y este señor, ¿verdad? Lo que hizo fue mostrarles todo el palacio, todo lo que había en el palacio, todo completamente. Sus tesoros, le enseñó su oro, las especies, todas aquellas cosas que acabamos de leer que Dios le había dado, ¿verdad? Que Dios lo había prosperado debido a lo que él hacía delante de Dios, ¿verdad? Dice que le enseñó la tesorería y que no hubo nada que este señor no le enseñara a la gente de Babilonia. Ahora, él fue como, digo yo, como presumiendo, tal vez un poquillo orgulloso de que todas las cosas en las cuales Dios le había prosperado. Y eso hizo que los babilonios dijeran, bueno, vemos como Ezequías tiene aquí un montón de cosas. Entonces más bien ellos como que usted le enseña algo muy valioso a alguien y esa persona diga, bueno, yo quiero todo eso que tiene esta persona. Y eso fue lo que pasó con la delegación de Babilonia. Y entonces vino Isaías y se acerca a Ezequías y le dice, ¿qué le dijeron esos hombres? ¿Qué querían y de dónde venían? Ezequías le contestó, vinieron de Babilonia, un país muy lejano. Isaías le dijo, ¿qué vieron ellos del palacio? Entonces Ezequías les dice, lo vieron todo, les mostré todo. Ellos vieron lo que había en el palacio, en los depósitos y no hubo nada que yo no les mostrara. Todo, yo se los enseñé. Entonces Isaías dijo a Ezequías, en Isaías 39:5, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos, ciertamente, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti
algunos de los hijos que iban a salir de él, que todavía no tenía seguro, los que engendrarás, oiga, los que engendrarás. Vean usted otra vez aquí cómo las malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, como padres, como tíos, como abuelas, como suegras, como sea, afectarán nuestras malas decisiones por nuestras malas conductas. Y dice, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena, dice él, pues pensaba, habrá paz y seguridad en mis días. En este caso, nosotros podemos decir que Ezequías poco le importaba al pueblo, mientras que él en sus días tuviera paz y tuviera seguridad. Poco le importaba las personas que iban a llegar a ser sus descendientes, mientras que él tuviera paz y tuviera seguridad. Y vemos cómo él dice, bueno, a pesar de todo lo malo que me has dicho, la palabra del Señor es buena, ¿verdad? Y entonces aquí podemos decir nosotros, qué raro este muchacho. Podemos ver tres puntos de vista, por decirlo así. 1. Estaba cero preocupado por la descendencia o preocupado por el pueblo, mientras que en su tiempo y mientras que en sus días hubiera paz y seguridad. Cuidado cuando muchas veces decimos nosotros no, porque yo quiero y no me importa lo demás. Ojo. 2. Él estaba reconociendo que la palabra que el Señor había enviado era buena, aunque no era favorable, aunque no era perfecta para recibir y decir, bueno, mis hijos van a ser llevados a Babilonia, van a estar al servicio del rey, bla, 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 bla. Y tercera, vemos cómo Ezequías reconoce que se equivocó y reconoce, no le discute a Dios. No le discute a Dios diciendo, no, Dios, pero ¿por qué? Ahí ya él no está diciendo, mira lo que hice bueno, mira que esto, mira que lo otro. No, él recibe esa palabra y dice, la palabra de Dios es buena. Lo que Dios dice está bien, me lo merezco. Está bien dado, porque hizo lo incorrecto. Pues pensaba, habrá paz y seguridad en mis días. Eso fue lo que pasó con él. Después de aquí, seguimos viendo. Tengo un montón aquí de apuntes que usted no se imagina. Ha sido realmente una serie muy enriquecedora personalmente. Dice así, el resto de los hechos de Ezequías, incluso cómo construyó el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad, están escritas en Crónicas de los Reyes. Ezequías murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Y en Crónicas nos dice, también durmió con sus padres, lo sepultaron en un lugar más prominente de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Vemos diferentes lecciones en la vida de este rey Ezequías. Vemos cómo la fe y la oración pueden cambiar situaciones, cómo puede cambiar imposibles. Por medio de la fe podemos clamar a Él y Él va a responder conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que en tiempos de tristeza, en tiempos de crisis, en tiempos de tantas cosas que nos suceden, la mejor opción y la única opción para poder encontrar paz es venir a la casa del Señor, hablar con Él, estar en esa intimidad con Dios y poder orar y pedir que sea Él el que tome el control de nuestras vidas. Vemos cómo Ezequías mostró también esa humildad de saber y reconocer que era Dios el que le había dado todo, y cómo también viene lo contrario, que es el orgullo, cuando él le muestra todo su tesoro a los babilonios, y debido a eso tuvo las consecuencias negativas. Vemos cómo también él tuvo confianza en Dios en momentos de tristeza, cuando él viene y le dice, Señor, yo no puedo con esta guerra, necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos rescates. Vemos también cómo la fidelidad y la obediencia a nuestro Dios trae a nosotros salvación, trae misericordia, trae protección. Vemos cómo Él
pudo dejar un buen legado espiritual o un mal legado. Y lo importante que nosotros somos para poder ser instrumentos de Dios para nuestras futuras generaciones. Vemos en la vida y aprendemos en la vida de Ezequías que Dios hace milagros, que Dios continúa haciendo milagros, que Él es el único que puede sanar y protegernos a nosotros en las situaciones más extremas de nuestra vida, y que para Él no hay nada imposible. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana y te pedimos que tú nos des sabiduría para poder tomar decisiones correctas, para poder tomar decisiones adecuadas conforme a tu preciosa voluntad. Que no seamos, Señor, presos de aquellas cosas, personas o de nuestro entorno que muchas veces quieren hacer decaer nuestra fe, sino que nosotros permanezcamos firmes en silencio, esperando tu salvación, porque sabemos que de ti vendrá nuestra salvación. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes control de nuestra vida, y ponemos delante de ti en esta mañana a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, para que seas tú extendiendo tu misericordia sobre cada uno de ellos, y que ellos junto con nosotros podamos ver la bondad tuya todos los días de nuestra vida. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dejarlos con una canción que se llama Mi Amado, de Gamaliel Espinosa, una canción muy hermosa y que dice: ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú? Que cada uno de nosotros quiera ser ese instrumento que Dios use para bendición de otras personas. Que usted y yo podamos decir: bueno, Dios, aquí está mi vida conforme a lo que tú quieres, yo quiero hacer tu voluntad. Así es que se las voy a poner para que usted la escuche ahí, y si puede y tiene tiempito, que le ponga atención, que reflexione en este canto. Se lo vamos a poner rápidamente y después de eso terminamos. Quedamos despedidos en esta mañana y venimos el próximo viernes 31 con el reino de Manasés. Creo que Manasés, Amós y Josías tal vez. Y tal vez podemos avanzar un poquito más, pero vamos bien. Creo que ya para mediados de noviembre, Dios primero, terminamos esta serie de Reyes y ya continuamos con nuestro programa normal de los viernes, el programa de sus viernes, agradecidos. Ya casi viene nuestra hermana Lynn Molina con su programa Aliento de Vida, y hoy tiene el tema que se llama Sauces. Entonces voy a ponerle la canción y quedamos despedidos. Bendiciones, que tengan un fin de semana maravilloso, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Con nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz.